Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar esta serie de lecciones basada en el libro de Josué. Y esta semana vamos a comenzar la lección número 5. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre, Señor. En este momento estamos delante de ti dándote las gracias por todos tus cuidados, tus bendiciones, por tu amor, por tu bondad, Señor, y por tu misericordia, porque tú eres un Dios justo y que a veces no entendamos tu forma de proceder, Señor. Por fe sabemos que tú siempre haces lo que es mejor para nosotros. Te pido en forma muy especial que tú bendiga a cada persona que nos ve, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de ellos, Señor, y que como siempre abre nuestras mentes, nuestro entendimiento para comprender eh, las enseñanzas que tú tienes para nosotros esta semana. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea que dirige esta grabación de principio a fin. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y la lección es una lección con un título muy interesante. Dios peleará por ustedes. Y vamos a ver de qué se trata. Y dice aquí en Josué 10:42, todos estos reyes y su tierra tomó Josué de una vez porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Eh, ¿Sabe que el libro de Josué o el libro de Josué, no, el Pentateuco, el libro de Josué, las cartas a los abuelos, los reyes, las crónicas, o sea, todo el Antiguo Testamento a veces toca temas muy inquietantes cuando se trata de las guerras, como mencioné, creo que fue la semana pasada, el pueblo de Dios peleando con, o sea, calmados, exterminando personas. Si uno se pone a pensar, o sea, si uno eh, analiza con detenimiento eso, es algo chocante debido a nuestra época, a nuestra cultura, es muy chocante. ¿Qué grupo de personas recibe y ejecuta el mandato divino de destruir a otro? Plantea serios interrogantes, o sea, es como que usted es el ángel exterminador de Dios y nosotros traemos eso a nuestro tiempo, que se levante por ahí un grupo de personas diciendo que van a matar a otras personas en el nombre de Dios, pues usted se alarmaría. Es que muchas veces nosotros leemos la historia de la Biblia, quizás estamos acostumbradas, pero no analizamos lo que estamos leyendo y a veces son cosas que son, aquí dice, no sé, perturbadoras, como podríamos decir. Dice aquí que el tema de guerra por orden divina en el Antiguo Testamento sería como la guerra santa, la que vivimos bueno, hace muchísimos años ya, cuando se supone surgieron las guerras santas, en el nombre de Dios se terminaban pueblos completos por no tener las mismas creencias. Y eso no escandaliza, así que de eso es que se está tratando. Dice aquí, el Señor es soberano del universo, por lo tanto, todo lo que sucede debe de alguna manera estar relacionada directa e indirectamente con su voluntad. En consecuencia, la pregunta es, ¿cómo puede Dios permitir estas cosas? Em, Resulta inevitable. Vimos la semana pasada que Dios mismo estaba involucrado en los conflictos, o sea, Él era el que marchaba adelante, Él era el que muchas veces terminaba a las personas. Y eso es una guerra que viene desde que el enemigo pues se levantó contra Dios. Es una guerra a través de la guerra física y guerras espirituales que se están gestando. Y esta semana vamos a seguir explorando la complejidad de las guerras probadas por Dios.
las limitaciones y las condiciones que las rigen y la visión final de paz anunciada al fin del Antiguo Testamento y las aplicaciones espirituales de tales guerras. Y vamos a comenzar en la parte del domingo, la iniquidad de los cananeos. Y vamos a ver un poquito cómo eran estos pueblos y la razón por la cual fueron exterminados. En Génesis 15:16, Génesis 15:16. En la cuarta generación volverán acá porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Eso fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham había salido de su tierra, de su parentela, la tierra que Dios le iba a dar y se posó en Canaán, pero Abraham nunca fue dueño de la tierra que se le prometió, sino que Dios fue dándole poco a poco, le fue abriendo la cortina, como digo yo, y fue mirando su realidad. Él nunca iba a ser a tomar posesión de esa tierra, ni sus hijos, ni sus nietos. Sería hasta la cuarta generación que regresaría en 400 tantos años después, sería que regresaría a esa tierra que era la tierra prometida. Y aquí vamos a ver una serie de prácticas que tenían estas personas. Esta lección no es muy bonita, que diga. Esta lección es un poco cruda, pero vamos allá. Eh, y aquí dice en Levítico 18:24 al 30, no os contaminéis con ninguna de estas prácticas porque todas ellas han corrompido las naciones que he hecho ante vosotros. Y el país se contaminó por este castigo. Por eso lo castigué y su maldad y el país vomitó a sus habitantes. Guardad pues de todos mis preceptos, mi norma, y no hagáis ninguna de las abominaciones, ni el natural ni el extranjero, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres y perecieron. No sea que la tierra lo vomite por la contaminación. El que haga alguna de estas abominaciones será cortado de entre los pueblos. Guardéis mis órdenes, las costumbres, las abominaciones que practicaban ante de vosotros. No os contaminéis con ellas, yo soy Jehová vuestro Dios. Y en Deuteronomio 18:9 al 14, Deuteronomio 18:9 al 14. Cuando hayáis entrado en la tierra, no imitarás las abominaciones. ¿Sabe que al ser humano le gusta imitar? Especialmente lo que no es bueno. Eh, y dice, no haya aquí a ninguno que pase a su hijo por fuego. ¿Sabe que yo antes pensaba que era que pasaban a los niños por el fuego, así como que lo pasaban? Como dice la palabra, literalmente que lo pasaban. Pero no era que lo pasaban por fuego, o sea, no era que lo pasaban por encima del fuego, era que realmente ellos, por fuerte que esto suene, ellos lo quemaban. Ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones el Señor tu Dios echó esas naciones de delante de ti. Perfecto será ante el Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a hechiceros y astrólogos oyen, pero tú eso lo prohíbe el Señor. O sea, eso era alguna de las prácticas que estas personas realizaban o practicaban, valga la redundancia. Dice aquí que ellos sacrificaban a sus hijos, eh,
la hechicería, la adivinación, invocaban a los muertos, espiritismo. Esas son solo algunas. Se han descubierto, o sea, ha habido descubrimientos arqueológicos en la ciudad, estado de Ugarí o Ras Chamán, donde se ha encontrado información, o sea, se ha encontrado sobre lo que pasaba allí. Y la religión cananea eh, tenía fenómenos, o sea, para ellos los dioses eran como, o sea, tenían un comportamiento como los seres humanos. Y entonces ellos aseguraban que la fertilidad estaba controlada con las relaciones sexuales entre los dioses y las diosas. Y entonces ellos, aquí está explicando ahí las prácticas sexuales rituales para incitar a los dioses, o sea, los humanos en el templo iban y tenían orgías supuestamente para incitar a los dioses a que hicieran lo mismo. Y esa era parte del culto. Todavía en el Nuevo Testamento, en Corinto, creo que eran los Corintos, ellos hacían lo mismo, en Roma todavía se hacían estas prácticas. Quién sabe si por ahí todavía se hacen. Yo he escuchado eso. Eh, la evidencia arqueológica confirma que los habitantes de Canaán sacrificaban a los primogénitos como parte de la adoración a sus dioses, para calmar la ira, porque como esos dioses eran como seres humanos, tenían, o sea, eran emocionales como los seres humanos y se airaban y querían destruirlo, entonces como para aplacar la ira, para que los bendijera, para que hiciera ciertas cosas, tenían que hacer ese tipo de sacrificios. Sabe que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque aún todavía nosotros tenemos esa influencia, esas creencias de que si nosotros sacrificamos a los dioses, eh, Dios, ¿cómo le digo? O sea, sacrificamos, bueno, sí, si nosotros sacrificamos cosas a Dios, entonces Dios no va a bendecir. O hay que aplacar la ira porque el Señor está enojado por lo que hemos hecho y entonces hay que hacer ciertos sacrificios. O sea, todavía esas creencias están solamente que un poquito más disfrazadas. Pero eso todavía se cree, se ve a Dios como esta gente veía a esos dioses. Así que la erradicación de los cananeos fue que se le acabó su tiempo de gracia. Como Dios le dijo a Abraham, mira, todavía esta tierra no va a ser tuya porque todavía no se ha cumplido el tiempo, todavía la maldad de esta gente no ha llegado a su límite. Cuando llegue a su límite, entonces eh, pues esta gente van a ser erradicados. La erradicación de los cananeos, pues, no fue ocurrencia tardía, algo que surgió a raíz de la decisión de entregar a la tierra de Canaán a los israelitas. Dios concedió a los habitantes de Canaán un tiempo de gracia, misericordia adicional, durante el cual tuvieron la oportunidad de conocer a Dios y su carácter por medio del testimonio de los patriarcas vivieron entre ellos. Tuvieron la oportunidad, pero obviamente se aprovecharon y siguieron con sus horribles prácticas hasta que el Señor finalmente tuvo que ponerle fin. Me gustó esto que dice aquí: Dios no puede elevarse a un nivel moral superior a los dioses que adora. Nosotros nos convertimos en aquellos que contemplamos, y si nosotros contemplamos cosas, o sea, si son ese tipo de creencias, ese tipo de prácticas, pues así mismo el ser humano se animaliza, vamos a decirlo así. Eh, Nosotros quizás no tenemos esos dioses, pero vemos cómo, bueno, no sé si lo notan, pero la generación cada vez se está volviendo más
Si usted tiene un recuento de cómo era tiempo atrás, cada vez se está como permitiendo o quizás no permitiendo, se están normalizando cosas que antes eran escándalos. Eh, si usted ve en las redes sociales, cada vez, voy a poner un ejemplo, la música, cada vez la letra de la música es una cosa horrible y cada vez se está normalizando más. Yo recuerdo cuando un género que se llama el reggaetón comenzó, aquello era prohibido por la letra, porque la letra era muy, pero muy explícita. Y ahora eso es normal y cada vez como que, ¿cómo le digo? Se crean géneros que cada vez ya eso no es música, esos son unos ruidos con dos o tres letras y o sea, ahí no hay armonía, no hay absolutamente nada y las letras lo ponen los pelos de punta y son, o sea, son insultos a la mujer, insultos a mucha gente y la gente como zombie aplaudiendo y que eso está bien. Y entonces ahí uno ve que cada vez como que la sociedad se va degradando. Cuando usted ve a una persona abogando para una mujer abogando por el derecho de terminar la vida de un feto, ahí usted ve que hay algo que no está bien. Ah, ahí usted ve que cada vez la humanidad se va degradando. Así que eso quizás no sé, pero si abrimos los ojos, eso lo estamos mirando. Eh, uno ¿cómo le digo? Se va. eh, como le digo, se va convirtiendo en aquello en que adora. Si usted quita a Dios del sistema de adoración y pone a cualquier otra cosa, usted se va a ir degradando. Lo que hace que nosotros nos elevemos como seres humanos es que pongamos a Dios en el lugar que pertenece. En la parte del lunes, el juez supremo. Y aquí hay algunos textos y nos hace una pregunta. ¿Cómo nos ayudas su estatus como juez del universo a entender la cuestión de la guerra por mandato divino? Y aquí tenemos otro, eh, Génesis 18:25. Génesis 18:25. Lejos de ti hacer esto, que hagas morir a justo con el impío. Nunca hagas tal cosa y el juez de toda la tierra hará, no hará lo que es justo. O sea, Dios es un Dios justo, aunque muchas veces no podamos comprender a plenitud. Por eso Dios es Dios y nosotros somos humanos. No podemos comprender todo. A ver, ¿cómo usted comprendería que Abraham estaba en ese lugar de Canaán donde se sacrificaban a los hijos y Dios le dice a Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo? ¿Cómo usted podría explicar eso? Ah, nosotros no inventamos dos o tres explicaciones, pero si usted dice, oye, eso estaba prohibido y Dios le pide y Abraham le cree, ¿cómo Abraham no sabía, no sé, o sea, cómo Abraham sabía que esa era la voz de Dios y no la voz del enemigo que le estaba pidiendo algo que no estaba, que era contra su propia naturaleza? Así que la cosa de Dios a veces es, nosotros no tenemos explicación para todo. Y los cielos anunciarán su justicia porque Dios mismo es el juez. Esto dice en Salmo 56. Salmo 82:1. Salmo 82:1. Dios preside el concilio divino y busca en medio de los jueces. O sea, aquí lo que está estableciendo es que Dios es un Dios, Dios es juez y es un juez justo.
En segunda de Timoteo 4, 1 y 8. Ante Dios el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en la manifestación y en el reino que te encargo. Y el capítulo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea, esto va a tener un fin. Dios es justo y va a tener un fin. Y aquí nos dice que la santidad del carácter de Dios significa que no tolera el pecado, aunque Él es paciente. O sea, Él no tolera el pecado, pero ama al pecador. Dice por ahí que nosotros somos lo contrario, odiamos al pecado y amamos al pecado, porque es muerte. O sea, Dios nos tolera, Dios nos perdona lo que nosotros hagamos. No hay nada que Dios no pueda perdonar. Sabe, mire, si Hitler, ese hombre que mató tanta gente, se hubiese arrepentido, Dios lo perdonó. Es más, hubieron personas en la antigüedad. Manasés fue un rey que él hizo todo lo que dice aquí, hizo mal. Y él al final se arrepintió y Dios lo perdonó. Dios perdonó. Eh, Así que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Ese es el evangelio. Suena duro, pero así es. El Señor declaró guerra al pecado sin importar, pero a él no le gusta el pecado, porque el pecado es muerte, o sea, el pecado significa la muerte. Sin importar dónde esté se haya encontrado, ya fuera Israel o entre los cananeos. El hecho de participar en las guerras santificada ni Israel ni otras naciones, ni siquiera cuando éstas eran usadas por Dios para ejecutar su juicio contra su propio elegido. A diferencia de otros pueblos del antiguo cercano oriente, la guerra santa se volvió contra los israelitas cuando Dios no luchó, porque ellos sí, por ellos, sino contra ellos. O sea, hubo momentos en que Dios luchó contra Israel, pero hubieron incontables ocasiones en que Israel comenzó a practicar las mismas cosas que había hecho que o sea, habían hecho los cananeos, y entonces Dios permitía que vinieran otras naciones. O sea, permitía que otras naciones vinieran y ellos eran lo que eran, o sea, sobre ello era que caían los juicios. A diferencia de otros pueblos del antiguo cercano oriente, la guerra santa se volvió contra ellos, cuando Dios no luchó. Pasaron lo mismo. El concepto de guerra santa como parte de la conquista de Israel solo se puede entenderse si se contempla la luz de la actividad como un Dios justo. O sea, lo que no podemos entender aquí es que un Dios que habla de paz, de misericordia, de bondad, esté utilizando un ser humano para que termine a otro ser humano. Eso es chocante. Pero estas guerras no estaban destinadas, o sea, no era como para engrandecer al pueblo de Israel, sino que Dios estaba ejecutando su justo juicio porque estas personas ya no lo había, o sea, lo habían rechazado totalmente. Como guerrero y, y juez, Dios se compromete a implementar, estabilizar y mantener el imperio de la ley, que es el reflejo de su carácter. La imagen de Dios como guerrero, similar a la de juez y rey, afirma que no tolerará para siempre la rebelión contra su orden establecido. Por lo tanto, se puede afirmar que el objetivo de la actividad de Dios nunca fue la guerra ni la victoria. O sea, el mundo
se hundió en una guerra desde el cielo. Todas estas guerras, esto solamente es ¿cómo le digo? Lo que está detrás del telón es realmente lo que está pasando. Esto simplemente es un drama, el gran drama que están viviendo. Pero detrás del telón lo que se cierne es una guerra de poder entre el bien y el mal. Lo que han decidido seguir a Cristo con todas sus imperfecciones y todo eso, y lo que abiertamente se han opuesto a él. Eso es lo que pasa. Y el objetivo es restablecer la justicia. Piense que a través del pueblo de Israel, eso fue lo que Dios quiso hacer, mantener un remanente, y a través de todos los siglos, Él ha tratado de mantener un remanente que sea como el porta antorcha, eh, que sea un pueblo diferente. No perfecto, nadie es perfecto. Bueno, perfecto en nuestra esfera humana. ¿Sabes? Lo que pasa es que el perfeccionista no es realmente perfecto. El perfeccionista esconde sus errores. Eso es lo que sucede. El perfeccionista eh, tapa sus errores. El perfeccionista se justifica ante Dios. Y Dios no, o sea, Dios no puede perdonar a alguien que se justifique a sí mismo, porque no necesita perdón. Eso es lo que pasa. No es que el perfeccionista sea perfecto, es que esconde sus errores, lo tapa. Eh, es una persona normal como cualquier otra. Sí comete errores, pero lo tapa, no lo reconoce o no es consciente de sus errores. Eh, Éxodo, despojar o aniquilar. Aquí dice que el propósito era despojar al pueblo, o sea, no era aniquilarlo, sino que era sacarlo de ese lugar, extraditarlo. Pero las cosas se complicaron y entonces Éxodo 23, Éxodo 23, 28 al 30. Enviaré las avispas delante de ti, que ahuyenten al Ebeo, o sea, a toda esta gente. No lo echaré en un año, sino que lo iba a echar paulativamente, para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti la bestia del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti a medida que se multiplique y tome posesión de la tierra. Y que Dios se valió hasta de las avispas para para cumplir lo que él tenía que cumplir. Y en Éxodo 33:2, Éxodo 33:2, yo enviaré delante de ti mi ángel y echaré a toda esa gente de ahí. O sea, allí usa las avispas, aquí usó a los ángeles. 34:11, guarda bien que te mando hoy, yo echaré de delante de tu presencia a todo el mundo, a toda esa gente. Y el número 33:52. Número 33:52. Echéis a todos los moradores del país de delante de vosotros y destruiréis todas sus piedras pintadas, todas sus imágenes de fundición. O sea, Dios quería exterminar la idolatría y todas las cosas que esta gente hacían. Y todos esos versículos nos está diciendo que de una manera u otra Dios iba a esparcir a estas personas. Ese era el plan. Los pasajes que describen la forma en que Israel tuvo que involucrarse en las batallas de conquista utilizan términos que hablan de desposición, expulsión, dispersión de los habitantes de la tierra prometida. Se ofrecen sobre los objetos inanimados como artículos a los dioses paganos y los utensilios. O sea, la sociedad
de Canaán era una idólatra. Eh, los cultos que ahí se hacían ya se describieron parte de lo que ellos se hacían en el culto. O sea, pasar a un niño por fuego era parte de un culto. Tener orgías, eso era parte de un culto y otras cosas, alcohol y todo, o sea, era bien, era una corrupción muy grande. Aquí no menciona lo sangrientas que eran esta gente cuando ellos iban y invadían una ciudad, eran muy sangrientos, muy crueles. La única parte de la población de Canaán condenada a la destrucción fue la que recluyó a las ciudades fortificadas y continuó rebelándose continuamente contra el Señor. Contra otras, Dios le pedía o le mandaba a los israelitas, a estas naciones que todavía no estaban así condenadas, que fueran amables, que los trataran bien. Eh, Sin embargo, esto plantea una pregunta: si el propósito inicial era conquistar a Canaán y expulsar a su gente, porque terminaron aniquilándolos. En el análisis de estos textos relacionados con la conquista de Canaán, revela que su intención original era dispersar a los cananeos. Pero esta gente endurecieron el corazón como los egipcios y fueron destruidos. O sea, se aferraron a esas prácticas, no escucharon la voz de Dios. Aquí van a mencionar los ejemplos de otros ejemplos de lo que sí lo hicieron. La libre elección o el libre albedrío. O sea, para que haya amor debe haber libre albedrío. Pero yo menciono mucho a Luis porque él fue el que me introdujo, bueno, o sea, con este escritor que yo aprendí más sobre el libre albedrío. Y él dice que es una cosa rara porque el libre albedrío fue el que ese es causante de todos los males que hay en este mundo, pero sin el libre albedrío tampoco fuera posible el amor. Así que esto es como un alma de doble filo. El libre albedrío, sin libre albedrío no hay amor, pero Dios se la jugó aquí fría porque eso fue lo que trajo el mal. Eso es así. Y en Deuteronomio 20:10, Deuteronomio 20:10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le ofrecerá la paz. O sea, primero o fuera de esas ciudades, era en la ley de Moisés, que era la ley de Dios. O sea, no eran los 10 mandamientos, sino esa ley que Dios le dio a Moisés, que se llama la ley de Moisés, que era una ley civil más o menos, o ritual. O sea, había leyes rituales, civiles, todo ese tipo de leyes. Pues estaba contemplado en una de ellas que ellos, antes de combatir una ciudad, debían ofrecerle la paz. Deuteronomio 20:10 y 15 al 18. Y así harás con todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean estas naciones cercanas. Porque de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en herencia, ninguna persona dejará con vida. Exterminará y ahí comienza el montón de nombres, para que no se enseñen las abominaciones que ellos hacen honor a sus dioses y pequéis contra el Dios vuestro Dios. Por eso fue que los gabaonitas, al parecer, ellos conocían esta cláusula, porque por eso ellos fueron y dijeron que venían de muy lejos. Y por esa razón fue que Josué aceptó, porque estaba esa ley escrita que ellos debían ofrecerle la paz a las naciones lejanas, aceptar trato de paz.
Es muy interesante cómo ellos se enteraron de eso, quién sabe. Em, Deuteronomio 13:12. Deuteronomio 13:12. Si oyes que en alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da para vivir, algún hombre impío han salido de algún hombre impío entre los suyos, han instigado sus habitantes diciendo, sirvamos a otros dioses que vosotros no conocéis. Tú investigarás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si esto parece verdad, cosa cierta, que tal abominación se cometió entre los tuyos, sin remisión pasará a filo de espada a los habitantes. O sea, esto era esto era el que peque se no va a morir. Cualquiera que pecar, eso era a espada de una vez. Es difícil ver la gracia en bajo estos términos. Sí, ese es su enfoque, pero si ves el enfoque desde el punto de vista de la gracia, si estas personas pedían perdón y ellos eran perdonados. Y en Josué 10:40, Josué 10:40. Hirió pues Josué toda la región de la montaña y del sur, de los llanos y de la cuesta, de todos los reyes sin dejar nada, destruyendo todo lo que tenía vida, o sea, todo era destruido, ese edificio. El texto hebreo utilizaba un término especial para describir la destrucción de las personas en la tierra, era jerén, era un tipo de guerra santa. eh, Ahora se le llama la yihad. Estos pueblos musulmanes que son extremistas, porque no todos los musulmanes piensan así, pero estos extremistas, ellos llaman a esa guerra santa la yihad, en la guerra contra o sea, lo de este lado del mundo, pues somos ese tipo de gente, somos lo que hay que destruir. Esta palabra se refiere a lo que está prohibido, condenado o dedicado a la aniquilación, como hay algo que es apartado para uso santo, hay algo que es apartado para aniquilación. En la mayoría de las ocasiones, este vocablo designa la colación completa y irrevocable de personas, animales, objetos animados, inanimados, en el dominio exclusivo de Dios. El concepto y la práctica de Jerén como erradicación total de un pueblo en la guerra deben entenderse a la luz del conflicto y la fuerza cósmica, o sea, a la luz del conflicto del bien y el mal. La neutralidad no es posible desde que el pecado apareció en el mundo, o sea, usted de un lado o de no, o sea, no hay lados neutrales, o es de un lado o de otro. Lo primero conduce a la vida eterna, la otra opción a la muerte. Yo he mencionado aquí que si usted no está del lado de Dios, está en su contra. Y hay mucha gente que se escandaliza. Bueno, yo lo dije que el que no adora a Dios, adora al que no es Dios. Se oye feo, ¿verdad? Pero así es, porque no hay punto neutro. La destrucción, sea consciente o inconsciente, la destrucción total representa el juicio de Dios contra el pecado y del mal. Dios te alejó. O sea, Dios escogió al pueblo de Israel para, para salvación, para ir a la tierra prometida, porque el pueblo de Canaán ya había llegado a su límite. O sea, Dios no eligió a Israel porque fuera el mejor de los pueblos, sino porque realmente eh, aquel pueblo
había llegado ya a su límite y Dios entonces escogió al pueblo de Israel y le advirtió, no haga lo mismo que haga porque ustedes no van a ser mejores que ellos. Como vimos en el estudio de ayer, quienes estaban consignados a la destrucción se rebelaron constantemente contra los propósitos de Dios y desafiaron sin demostrar, ellos nunca se arrepintieron. O sea, Dios le dio, eso no fue, o sea, la decisión de Dios no fue una arbitraria, sino que Dios le dio oportunidad. Fíjense que entre esa gente había gente como el sumo sacerdote al que se le dieron los diezmos, que a veces se cree que Jesús, el rey, el rey sacerdote Melquisedec, rey de Salem, él era creyente del verdadero Dios, y ahí fue Abraham, fue Lot, o sea que Dios siempre mantuvo gente, Balaán estaban entre esta gente, él era, qué sé yo, él creía ahí, no era muy, qué sé yo, pero más o menos. Así que Dios, al parecer, aunque no se menciona mucho, siempre envió a alguien para que fuera luz a su pueblo, pero ellos no se, ellos no aceptaron la gracia como la aceptó Raab, que fíjense que Raab, desde que vio a esta gente, ella creyó que Dios era capaz de aceptarla a ella, y ella, o sea, se asió de la gracia los gabaonitas también. No sé por qué aquí menciona a Acán, porque Acán, bueno, Acán era del pueblo de Dios y se revirtió el papel. Raab y las Gabaonitas, o sea, Acán estaba en el pueblo elegido y revirtió su suerte por actuar de una manera que no era. Esa lección la vamos a ver la próxima semana, creo. Y Raab, ya yo sé que la próxima semana, porque yo estudio por adelantado, y Raab, eh, Raab estaba en el lado contrario y se volvió por el lado, o sea, se arrepintió y volvió, o sea, que aquí es el arrepentimiento o el no arrepentimiento. Y la parte del jueves, el príncipe de paz. Y aquí en medio de toda esa guerra, que a veces es como que, fíjense que Deuteronomio, si usted lo lee, hay muchas guerras y muchas cosas, pero un libro muy bonito, está lleno de promesas. O sea, está mirando, si tú haces esto, vas a obtener esto. O sea, que todo es eh, de acuerdo a su elección, las consecuencias. Sabe que Dios no evita las consecuencias, porque si Dios no evitara las consecuencias, nosotros aprendemos es por las consecuencias. Usted, por poner un ejemplo, eh, pone o sea, eh, sale por ahí y está lloviendo y no lleva un paraguas y se moja la próxima vez, pues no le gustó mojarse. Esto es un ejemplo, eso no es. Es que está lloviendo, voy a poner ese ejemplo. La próxima vez usted va a tratar de llevar una sombrilla si no quiere mojarse. Las consecuencias le enseñaron eso. Si usted saliera por ahí y no se mojara, pues no va a haber la necesidad de una sombrilla. Aplíquelo a su situación. Es simplemente un ejemplo. Eso no es. eh, que usted viviera toda la vida haciendo una cosa y no sufriera consecuencias, pues no, el ser humano no aprende si no pasa por las consecuencias. Y aquí nos dice una serie de textos: un niño no aceptado, no es nacido, un hijo no aceptado. La autoridad está sobre sus hombros y será maravilloso consejero para eterno y finalmente príncipe de paz. O que aquí al final de los conflictos, todos estos textos, Isaías 9:6, Isaías 11:1 al 5, nos muestra que al final va a haber paz. Parece una utopía, pero
Esa es la promesa que va a haber paz al final de los tiempos. 11:1 al 5, del tronco de Isaí saldrá una vara, un vástago retoñará de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejero y de poder, espíritu de conocimiento y de reverencia al Señor. Se deleitará en reverenciar al Señor, no juzgará según la apariencia, ni decidirá porque lo oigan, sino que juzgará con justicia, a los pobres decidirán con equidad. O sea que al final de todas estas batallas habrá paz. Fíjense que en nuestros tiempos la definición de paz no es la ausencia de guerra, sino es tener paz al final de las guerras. Pero la promesa es que va a haber un momento en que las guerras se van a acabar. Este mundo nunca se ha habido sin guerra, siempre hay guerra física, o sea, en cualquier lugar. Eh, pero llegará un momento en que eso terminará y esa es la promesa mesiánica de paz, donde el león y el cordero van a pastar juntos, donde no habrá destrucción, sino que va a haber un reino de paz y fluirá como un río. La paz fluirá como un río, pero eso no va a ser en este mundo. Si alguien le dice que esto va a ser posible en este mundo, puede ser que en lugares, o sea, hay lugares que son relativamente tranquilos, pero mientras usted está tranquilo, por ahí se está sirviendo una guerra, así que aquí en este mundo no va a ser. Y si usted pone un león con un cordero, mire, el león se va a comer, bueno, pasará que no habrá sus excepciones, pero si usted pone un animal como es un león con un cordero, el instinto natural es que lo va a atacar. Segunda de Reyes 6, aquí otra vez Dios permite que el humano abra el telón y vea lo que hay detrás del telón. Este fue un caso de Eliseo. Segunda de Reyes 6. Como siempre, el rey de Siria estaba contra Israel. Y el varón de Dios envió al rey de Israel, no pases tal lugar porque los sirios van allá. Bueno, eso es el 16. Vamos a comenzar el 16. Y Eliseo respondió, o sea, la historia es, el preámbulo de la historia es que Siria estaba rodeando Israel. Y como es de suponer, tenían miedo los israelitas. Y Eliseo respondió, no temas porque más están con nosotros que con ellos. Y Eliseo oró y le dijo, te ruego que abra los ojos porque no podía ver. Te ruego que abra los ojos del criado, o sea, los ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y vio el monte lleno de gente de a caballo y carro de fuego alrededor. O sea, los sirios estaban rodeando, pero a los sirios estaban rodeando Israel, pero a los sirios lo estaba rodeando un montón de gente a caballo y carro de fuego, eran ángeles. Y cuando, y cuando los sirios se acercaron a Eliseo, Eliseo oró y le dijo que abriera los ojos y esta gente vieron todo lo que estaba ahí. Y después Eliseo le dijo, no es este el camino ni esta la ciudad, porque ellos quedaron ciegos por la luz del resplandor de lo que vieron. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y siguió a Samaria y entonces ellos, Eliseo, abre los ojos. O sea, ellos lo engañó. Eliseo lo engañó y le dijo, lo llevó a esto era un engaño santo. Dijo, y vieron que estaba, o sea, Eliseo lo engañó y lo guió hasta el medio de la ciudad. Y cuando estaban en el medio de la ciudad de Samaria, cuando el rey de Israel lo vio, preguntó a Eliseo, ¿lo heriré, padre mío?
Y él respondió, no los herirás, sino que pon de ellos, delante de ellos, alimento y que vuelvan a sus señores. Entonces ellos fueron, el enemigo fue alimentado y dice que esta gente más nunca volvieron a invadir a Siria. O sea, ahí se luchó el mal con el bien. Esta gente se asustaron tanto que nunca volvió, pero nunca, o sea, ese quizás era el objetivo, hubiese sido el objetivo, que en vez de masacrarlo en muchísimas ocasiones ocurrieron cosas así y el mandato fue de exterminarlo, pero esta vez fue contratarlo con bondad. Así que Dios sabe cuándo sí y cuándo no. Dios no usa el mismo método. Buscar un mismo método es, bueno, creo que no sería bueno porque en muchas ocasiones usaron métodos diferentes. Algunas veces se exterminaban entre ellos mismos, es decir, peleaban entre ellos y se mataban entre ellos. En el caso de Gedeón fue así. En el caso de este rey que oró y que puso al pueblo a orar y cantar y el pueblo Ezequías, el rey Ezequías, también hubo una batalla que la pelearon así, pero había veces que yo empuñaba la espada y la orden no era tratarlo con bondad, sino que era exterminarlo así. La violencia engendra violencia y la paz trae paz, pero según estos relatos, a veces hay que hacer la obra extraña, si eso se llama la obra extraña. Así que eso es lo que sucede. No siempre hay paz, porque hay personas que sí responden a la paz, estos respondieron, pero hay otras personas que no responden a la paz. O sea, que con eso hay que, el ser humano, el corazón del ser humano es como un terreno, hay diferentes terrenos. Fíjense que con los egipcios fue así, ellos se empecinaron tanto, endurecieron tanto el corazón que pues ellos murieron en el Mar Rojo, no tenía que ser así, pero así pasó. Eh, Cada cual responde de manera diferente a la misma situación. En la parte del viernes, como en el caso de todo contenido bíblico, conocer el contexto y los antecedentes de algo resulta crucial. Según, uy, esto es muy interesante, el contexto, el marco histórico, o sea, los antecedentes para ustedes, para nosotros comprender algo es muy importante, el contexto, es muy importante los antecedentes, es muy importante los detalles. Según hemos visto, el conflicto cósmico y la figura de Dios como juez son cruciales para entender la guerra librada por el pueblo de Dios contra los cananeos. Dios es lento para la ira. Le dio a esta gente 400 años y nada pasó, pero al final pasó. Dios dio un tiempo de gracia a las naciones impías para que pudieran llegar a familiarizarse con él y su carácter, de acuerdo con la luz dada a su condenación, porque rehusaron recibir la luz. Eso es lo que determina que una persona eh, sea perdonada o no, se salve o no, que reciba la luz. Dice aquí, Dios dio la razón por la cual no desposeyó inmediatamente a los cananeos. No se había formado la copa de la iniquidad, vamos a decirlo. Debido a su iniquidad, gradualmente se estaban colocando en el punto que no podían actuar más sobre la tolerancia de Dios. O sea, ellos llegaron. Mire, todo tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite, la tolerancia de Dios tiene un límite, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Todas las naciones tuvieron un periodo de tiempo de gracia.
la que invalidaran la ley de Dios, se hundieron más y más en la iniquidad. Los hijos heredaron el espíritu rebelde de los padres y se portaron peor que ellos, hasta que alcanzó la ira de Dios. O sea, el pecado de los hijos se continúa hasta la cuarta y quinta generación. Yo creo que sigue más. Eh, y ahí se dio. No hubo nadie que rompiera ese patrón. Eso continúa. A veces hay personas que se levantan y dicen, no, ya, este patrón hay que romperlo. Y ahí se acaba. Pero hay lugares que no se rompe, ahí no se rompió el patrón. Esto está en el comentario adventista del séptimo día, el tomo 2, la página 999. Fíjense que hay cosas que nosotros nunca entenderemos, que se deben entender o se deben creer por fe. Eh, pero en ese libro de Deuteronomio, donde habían tantas cosas, vea, termina un versículo que me encantó, que Dios lo cuidó en la soledad. Y como un águila cuida a sus polluelos, así mismo Dios cuidó a sus hijos. O sea, no habla del amor de Dios en medio de todo ese caos. No habla del amor de Dios y de la protección que Él tiene para sus hijos. Y que Él es un Dios paciente y perdonador, bondadoso, tardo para la ira y grande misericordia y bondad. Así que por eso la Biblia es bueno leerla en el contexto, como dice ahí, el contexto y de qué se trata. Fíjense que usted puede escuchar algo y entender algo y si no sabe el contexto histórico, no sabe el precedente, no entiende mucho. Asimismo en la Biblia, si usted no ve la Biblia como todo y se mete en esos libros donde habían guerra y cosas raras, mire, eh, va, va, va a pasar, o sea, se va a confundir mucho, digo yo, porque en nuestro tiempo las cosas no son así. Eso es lo que sucede. Si quizás lo hubiésemos leído en esos tiempos, fuera algo natural, pero traerlo a nuestro tiempo es un poco difícil. Si somos lo suficientemente sinceros, es un poco difícil. Bueno, yo hasta aquí me despido esperando eh, seguir la próxima semana. Yo lo invito a estudiar la lección, la Biblia, a, a expandir, si pueden leer otro versículo, si pueden leer, o sea, versículos, no es bueno leer versículos, leer otras referencias eh, para poder comprender un poquito más lo que Dios nos quiere decir. Pero vamos a ver la gracia en el libro de Josué en medio de toda esa queja. Bueno, oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, agradecidos por tus bondades, por tu misericordia, porque a pesar de todo tú nos amas, nos cuidas, como a la niña de tus ojos, Señor, nos cubre bajo tus alas, como un águila cubre a sus polluelos, Señor. Y eres paciente, perdonador, sobre todo eres un Dios justo. Ayúdanos, Señor, a cada día crecer en ti, en tu conocimiento, en gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer, aunque no lo entendamos intelectualmente, a creerlo por la fe. Y ayúdanos, Señor, a vencer el mal con el bien, mientras sea posible. Todo te lo pedí, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bye, nos vemos si Dios lo permite.